Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eva Méndez, soy técnicamente la moderadora de esta sesión. He llegado tarde porque no encontraba paraguas esta mañana, entonces decidí coger el coche. Terrible error. Mi amiga Jimena me ha sustituido en la primera parte de la sesión, pero claro, es siempre mejor que te presente a alguien que no que te autopresentes. Sabéis, no sé si la conocéis, pero Jimena del Río es una habitué de las humanidades digitales. La tenemos aquí pluriempleada. De hecho, ya lo último que ha sido es que tuviera que sustituirme moderando la sesión de esta mañana. Presenta varios trabajos, es reconocida a nivel internacional por su trabajo en humanidades digitales. Y yo cuando vi su tema de esta ponencia me pareció súper atractivo, como todo lo que hace, pero sobre todo la palabra tan argentina al abordaje, ¿no? El abordaje, el planteamiento, the approach. Pero me parece que queda súper simpático de decir al abordaje como que nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Vale. Pues sin más os dejo con Jimena del Río, que trabaja con ACID en Argentina y que estoy segura que hará las delicias de esta sesión. Muchas gracias. Cuánta responsabilidad. Siento no haber presentado con tanta gracia al resto de los equipos, que bien lo merecían también. Vale. La presentación que aquí traigo está muy influenciada por un trabajo de Miriam Posner que es How Did I Make That? Pregunta a la cual yo añadiría Why did they make that? Pregunta que Miriam Posner se hace cuando se pregunta cómo ciertos grupos empezaron a trabajar y ciertos proyectos desarrollaron sus actividades. A mí el cómo también me llevó a preguntarme el por qué, cuáles fueron esas decisiones que como grupo fuimos tomando. ¿De qué grupo hablo? Bueno, hacia 2011 empezamos a trabajar aquí desde la UNED en un proyecto de investigación liderado por Elena González Blanco, donde nos reunimos varios interesados en poesía. Y no solamente interesados en poesía medieval, que es en donde terminó el proyecto, sino que también había gente como Clara Martínez Cantón, del Departamento de Literatura y Teoría de la Literatura de la UNED, especialista en poesía contemporánea. Yo que estaba trabajando en ese momento en otro proyecto de investigación aquí en esta casa, pero decidimos incorporar como equipo a gente proveniente de otras universidades. Por ejemplo, contábamos con un investigador de la Eötvös Loránd University de Hungría, y también incorporamos a nuestro equipo otros investigadores provenientes del ámbito de la programación, que en realidad eran modelos híbridos, ya que Juan José Escribano, con quien pensé esta comunicación, hoy no pudo venir porque está trabajando, pero su parte la voy a leer en su nombre. Tanto Juan José Escribano como José Luis Rodríguez Gómez de la Biblioteca de Palacio Real, además de ser programadores, son filólogos. Aproximación que nos ayudó mucho en nuestro proyecto a trabajar para aproximarnos, abordar las herramientas que queríamos desarrollar. Entonces, cómo llegamos hasta aquí o cómo hicimos esto, también añado el por qué lo hicimos. ¿Por qué trabajamos así? ¿Por qué presento hoy este trabajo? En realidad, cuando empezamos a trabajar, éramos todos integrantes de algún modo de algún espacio académico y queríamos presentar un proyecto de investigación. Lo que habíamos investigado es que los proyectos de investigación en humanidades digitales tenían un cierto perfil, como digo, estaban insertos dentro de un espacio principalmente universitario, contaban con financiamiento, se trataba de grupos de investigación bastante híbridos, donde había programadores numerosos, se trabajaba con grandes corpora, con tanto datos primarios como secundarios, y se buscaba esta cuestión de la perdurabilidad, de datos modificables que crezcan, que sean accesibles en abierto y en la web. Todo esto lo habíamos investigado, hemos tomado muchos ejemplos de proyectos de investigación en Estados Unidos y cómo habían trabajado, cómo habían desarrollado no solamente espacios de trabajo dentro de pequeños grupos de investigación, sino que los habían transformado en laboratorios. Todo eso sonaba muy bien en nuestros oídos, solo que
nos faltaba el financiamiento y ser un grupo numeroso. No éramos demasiados. De hecho, en el equipo que habló anteriormente se hizo mención al estado de la poesía en este tiempo. Bueno, nosotros éramos un grupo que nos dedicábamos a la poesía y también pensábamos en el estado de la poesía en estos tiempos y el interés por la poesía en estos tiempos, tanto desde una cuestión de acercamiento a la poesía como desde lo académico. Entonces, digamos que nuestro primer movimiento fue el de, como hicimos aquí, autoorganizarnos. Y empezamos a pensar en 3 cuestiones. La primera, abrir nuestro proyecto no solamente a nuestro equipo o a nuestros alumnos, con estas nuevas iniciativas como la del crowdsourcing, donde se incorporan espontáneamente voluntarios de trabajo para el proyecto, sino también desarrollar otras nociones de trabajo que fueron facilitadas también por, la coyuntura en ese momento del equipo. Yo cambié mi sede de trabajo, entonces empezamos a trabajar con esta noción de compartir trabajo desde distintas sedes. Esta noción que podría denominarse como coworking, o que Foucault, que a mí es un filósofo que me gusta mucho, denomina contraproductividad. Esto de buscar productividad de un modo alternativo, no solamente por las vías estipuladas y que solamente fuera un equipo de investigación el que trabaja sobre determinadas metodologías o herramientas, sino buscar otras formas alternativas que sean productivas y que agregaran productividad a nuestro trabajo. Entonces, en estas distintas etapas que nuestro equipo recorrió, tuvimos una primera etapa que podría denominarse como autodidacta. Cuando empezamos con este primer proyecto en 2011, que fue el del repertorio de la métrica castellana, proyecto para el cual, como les decía, no teníamos demasiada financiación y teníamos que apelar a una formación autodidacta del grupo, donde empezamos a trabajar muy fuerte en una formación en lo que era la TI, la TEI, ya pensando en una cuestión relacionada con la estandarización y con la posibilidad de diálogo con otros equipos que en ese momento estaban incorporando este sistema de codificación en los textos. Etapa que nos resultó bastante compleja. Hacia 2012 no había demasiados grupos de investigación, principalmente aquí en España, trabajando en TEI en poesía, y mucho menos en cuestiones relacionadas con métrica, que eran las que nos interesaban para el proyecto. Desarrollamos algunas metodologías de trabajo, principalmente aquí con José Luis Rodríguez, programador, y como les decía, filólogo y bibliotecario, responsable de bibliotecología de la Biblioteca Nacional de Palacio, y la primera solución que encontramos fue la de desarrollar una base de datos relacional donde embebíamos el TEI. Esta fue la solución que nosotros encontramos más accesible en ese momento, también relacionada con el estado de nuestros conocimientos sobre el tema para ese momento. En eso seguimos trabajando durante mucho tiempo y seguimos trabajando hoy en día, solo que pensar en este proyecto nos llevó a también entender que no solamente teníamos que encontrar una solución y seguir trabajando solo en esa solución, sino que podíamos seguir buscando zonas alternativas a un trabajo, como les decía, más de laboratorio, tal vez un poco más innovador. Entonces empezamos a buscar otro tipo de soluciones para material que ya teníamos y que usábamos para este proyecto del repertorio de métrica medieval castellana. Muy generosamente, una investigadora, Ana María Gómez Bravo, nos había cedido muchísimo material que ella no había podido publicar en la década del 90 en forma electrónica en ese momento, del repertorio de la métrica castellana que había desarrollado. Entonces, lo que propusimos desde el equipo fue tomar todo ese material que ella había hecho y no solo utilizarlo en la solución
de la base de datos de Remetka, de este primer proyecto, sino también darle como una especie de entidad propia y pensar en una solución un poco más ágil para lo que teníamos del material de esta investigadora, de Ana María Gómez Bravo. Entonces, aquí la intervención de los programadores y el trabajo híbrido empezó a resultar crucial, porque claro, a los filólogos se nos queda a veces un poco corto esa reflexión sobre cuáles son las mejores soluciones. Y trabajando con Juan José Escribano, entendimos que para este caso, por ejemplo, lo más adecuado era una base de datos en PHP a la que empezamos a añadir pequeños trabajos sobre visualización de esquemas métricos que en un primer momento nunca habíamos pensado que serían importantes. Y que resultaron muy productivos. De hecho, dentro de mi trabajo personal, yo estaba trabajando en ese momento con un cancionero, con el cancionero de Baena, y empecé a encontrar de esta forma, una forma muy sencilla, hasta casera, usando Google Charts, cómo ciertos esquemas métricos se empezaban a encontrar, a agrupar dentro del cancionero. Esto que a lo mejor era algo que se intuía, se hizo mucho más evidente a través de esta simple herramienta. Retomando aquí un poco lo que se dijo en la plenaria, en palabras de Moretti, y que yo considero que a veces no es necesario descubrir, sino solamente poner en evidencia, ver mucho mejor algo que en algún momento o desde el siglo XIX veníamos intuyendo, que creo que es lo que Moretti también entiende. Y nuestra tercera etapa como grupo fue la de entendernos ya no como un equipo, sino como una comunidad, abrir este trabajo mucho más. Y dividirnos el trabajo, aprender a dividir el trabajo en nuestro equipo. Por ejemplo, desde aquí, desde la UNED, el grupo ya más liderado por Clara Martínez Cantón y por Elena González Blanco empezó a trabajar en cuestiones relacionadas con ontologías, mientras que desde Buenos Aires, ayudadas por el software Tema 3, empezamos a trabajar en vocabularios controlados sobre poesía. Y la idea fue empezar a pensar en este momento en estándares filológicos que nos sirvieran a ambos y que también pudiesen compartirse en los distintos proyectos. Y así llegamos a pensar en que Remetka como primer proyecto podía tener también distintos hijos. Y un hijo, el hijo primero, el primer vástago, fue este proyecto que empezamos a trabajar desde Argentina, que se llama Diálogo Medieval, que lo que hace es principalmente pensar dentro de la poesía en categorías relacionadas con el diálogo, con el debate y también con la métrica. La idea, ahora no voy a hacer demasiado hincapié en el proyecto porque me interesa hablar de otras cuestiones, pero el proyecto busca profundizar desde otras estructuras relacionadas con los hablantes, por ejemplo, con las nociones de speaker, de speech, que se usan en TEI, relacionarlas con categorías métricas y con el marcado de métrica y de rima. Problema de este proyecto desde Argentina, que necesitábamos apelar a la noción de comunidad más que nunca, porque allá no teníamos dónde trabajar académicamente el proyecto, ya que desde CONICET no podíamos colgar el proyecto desde la web, con lo que tuvimos que apelar a esta noción de comunidad fuerte para hacer que el proyecto desde Argentina pudiese verse desde la página del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. Esto nos lleva hoy a entendernos como un grupo al que decidimos llamar Poemetka, Poesía y Métrica Medieval Castellana, donde conviven estos distintos proyectos que se relacionan con la poesía y que intentan darle vida también a esta investigación en poesía, y que lo que buscan, como les decía, es no abandonar un proyecto. Podemos no tener financiación para un proyecto y eso no quiere decir que se quede abandonado, que se muera o que no se vuelva a él, sino hacer que ese proyecto tenga vida y que pueda seguir viviendo en otros proyectos y que mejore o que innove sobre otras soluciones que se desarrollaron en un primer momento, que retome, por ejemplo, en el caso de Diálogo Medieval, etiquetas o atributos que ya habíamos trabajado para
para la poesía medieval castellana, como los de asonancia, unisonancia, que son tan importantes en la poesía medieval castellana, pero que a su vez agregan otro tipo de categorías sobre las que empezamos a trabajar en el proyecto argentino, donde les decía que estábamos más interesados en trabajar otras categorías que, por ejemplo, son las de persona y lugar, pero que también retoman cosas del vocabulario controlado sobre los que estábamos trabajando, porque nos interesaba tomar ese vocabulario para estudiarlo dentro de este tipo de poesía que es tan metarreflexiva y que permite una reflexión sobre la poesía, como en otras categorías como las de speak y speaker, que se relacionaban con estas primeras etiquetas de rima que habíamos trabajado en Remetka. Esto termina pensándose en cómo solucionar o cómo innovar en estas primeras metodologías del grupo. Y aquí lo que quiero hacer es una especie de breve presentación del último software que pensamos como esencial para unir toda esta historia que venimos desarrollando y todos estos proyectos, y que la verdad es que me da mucha alegría, porque lo que vi en esta mesa es que todos estamos trabajando más o menos sobre herramientas que vienen a solucionar, a permitir una mayor ductilidad sobre el trabajo de etiquetado, creo yo, y también a dar más velocidad a nuestro trabajo, ¿no? Hacer que nuestro trabajo discurra un poco más eficientemente, rápidamente, a la hora de trabajar sobre nuestros textos. En nuestro caso, como estamos interesados en trabajar sobre ciertas categorías de TEI, que, como les digo, se relacionan con cuestiones de métrica, pero también otras, empezamos a pensar en cómo un software podía ayudarnos en este proceso de etiquetado. No solamente trabajar, como hacíamos antes, en la base de datos relacional, trabajar en Oxygen, embeber el TEI en el Oxygen, sino buscar soluciones alternativas que nos ayudaran en este proyecto, en el de diálogo, para el que pensamos esta herramienta, pero también para el resto de los proyectos y también para otros proyectos de investigación que quieran usar nuestra herramienta. Y así empezamos a trabajar en grupo, con un brainstorming importante, donde creo que el trabajo de programadores y de filólogos fue crucial para entender que esta herramienta podía ser útil. Si no hubiésemos trabajado de esta forma, creo que no hubiésemos llegado hasta aquí. Y pensamos en una herramienta que no fuera un software descargable, sino que fuera un software web, que utilizara, y aquí ya el aporte de los programadores fue principalmente de Juan José Escribano, en la solución más importante para el proyecto fue la de usar Bootstrap, AngularJS, y desarrollamos este software juntos, donde la idea es facilitar este trabajo de marcado sobre el que estuvimos trabajando durante tanto tiempo, y presentar una solución mucho más efectiva para nuestras necesidades. Este software es un software web donde uno es verdad que tiene que programar las etiquetas antes de empezar a trabajar, tiene que pensar en un set de etiquetas que va a trabajar en su proyecto, pero una vez claro ese proceso, una vez realizado ese esquema, lo que permite es una rapidez en el trabajo que a nosotros nos resultaba muy... Bueno, y ahora tenemos que volver a... Perdón, pero es que como estuve fuera de aquí, evidentemente mi ordenador se fue. Un segundo. Que quiero mostrarles cómo funciona nuestra herramienta. A ver si pudiese salir de aquí un momento. Vale. No puedo salir de aquí. Creo que me voy a desconectar. ¿Puedo desconectarme un momento de la pantalla? A ver. No sé qué quieres hacer exactamente. Quiero volver aquí, pero es que me parece que como estuve fuera como quedó el ordenador encendido, necesito reiniciarlo para mostrarles el software, cómo funciona.
un momento. Tened paciencia. Me parece que merece la pena, ¿eh? Un solo momento, si lo llego a hacer. Si no, lo dejamos y les doy las indicaciones para que cada uno lo pueda hacer desde casa y mostrarlo. Lo siento. Pero esto es lo que tiene. Es una demo de accesibilidad. Ella lo hace y nosotros nos lo imaginamos. ¿Estamos sobre tiempo o no? Bueno, si lo haces en 4 minutines. Bueno, lo hago en 4 minutines. Lo siento mucho. Pero esto le pasa a esta máquina cuando se queda fuera. No, esto le pasa en las mejores familias. Lo siento. A Murphy le encanta venir a este tipo de congresos. Sí. Viene siempre. Perdón. Ya, es un solo segundo. Si no, ya perfecto. Nos vamos. Y no. Vale. Entonces, lo que permite el software es trabajar el texto, marcándolo, añadiendo estrofas y versos automáticamente, añadiendo las rimas que tendría que marcar aquí, por ejemplo. También puedo añadir los speakers. No lo hago ahora todo para que no perdamos tiempo, porque en esta mala performance que tuve hice que todos perdiésemos tiempo. Y lo que luego nos permite hacer es validar este trabajo contra un esquema, en este caso un Relax NG que tenemos para nuestro proyecto. Entendemos que es un software que a nosotros nos dio una posibilidad de trabajo que hizo que pudiésemos avanzar muchísimo en nuestro trabajo de investigación, de marcado de los textos, y que, como les digo, es un desarrollo principalmente ideado por Juan José Escribano, que nos permitió no solo trabajar para este proyecto, que es este último de diálogo medieval, sino poder empezar a utilizarlo para el resto de los proyectos de investigación. Y la idea es compartirlo también con la comunidad que se interesa por el marcado de textos en TEI para mejorar aún más su desarrollo. Entonces, como conclusión, porque me estoy yendo de tiempo, ¿qué nos permiten los trabajos en humanidades digitales? Fomentar nuevas prácticas de investigación, creo yo, crear áreas de intersección donde es muy importante este trabajo en equipo y este trabajo híbrido, y también empezar como a replantearnos esta cuestión de las discontinuidades en el trabajo, cómo solucionar las discontinuidades y cómo crear una nueva noción de comunidad, que creo que es lo más importante, fortalecer esa noción de comunidad y de compartir conocimiento y desarrollo. Muchísimas gracias y perdón por el momento del día. Muchas gracias, Jimena. Yo creo que ha merecido la pena tu demo. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para ella. Ahí, por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta acerca de este último concepto que has introducido ahora de áreas de intersección. Sí. ¿Cómo ves tú las dos caras de la moneda, por así decirlo, las humanidades y lo digital? ¿Crees que esa intersección es equitativa? ¿Crees que las dos disciplinas tienen lo mismo que aportar, o crees que hay una relación de subsidiariedad, por así decirlo, de una respecto a la otra? Yo creo que hay una cuestión importante que un humanista, y ya no solo un filólogo, salgo de la noción de filólogo y pienso en los que nos dedicamos a las humanidades en general, no necesita ser un programador para poder desarrollar soluciones relacionadas con lo digital dentro de por ejemplo, un proyecto de investigación o un proyecto propio que quiera desarrollar. A mí me parece muy interesante una idea que manejan un poco más los norteamericanos, que es la de Programming for Humanists. O sea, no tener que ser programador en el sentido duro de estudiar programación, hacer una carrera de programación para poder ser un humanista digital, sino poder pensar en categorías de programación, en poder pensar en metodologías,
y en poder pensar en las metodologías indicadas, porque no todas son las que mejor se adaptan a las humanidades. Entonces uno creo que no tiene que ser un experto programador y saber de todas las soluciones desde Java, Perl, etcétera, para poder ser un buen humanista digital, sino aprender a pensar en esas categorías y poder generar trabajos y equipos de investigación donde se pueda pensar desde lo teórico, desde las bases, un proyecto. Creo que a eso me refiero un poco por esa intersección. Con sus dificultades, ¿no? Claro está, todo esto no es que, así dicho desde lo teórico, suena fantástico. Luego es un lugar problemático. De hecho, una de las cuestiones que siempre me pregunto y sobre la que me parece que es muy importante reflexionar es que los humanistas no nos volvamos personas que hacen casi data entry cuando estamos etiquetando, porque a veces parece que estamos, creo que estas soluciones que presentamos también ayudan a pensar eso, ¿no? Porque uno después piensa en estos proyectos y necesita a alguien que esté trabajando y etiquetando, y finalmente el trabajo de etiquetado es un trabajo que automatiza. Uno tiene que ir poniendo etiquetas a veces como, ¿no? Casi un autómata. Eso creo que tampoco es finalmente la única tarea del humanista. Creo que que estamos en un proceso y la idea es encontrar también como cuáles son las competencias digitales que la gente de humanidades necesita para trabajar en esto de las humanidades digitales. Me parece una fantástica pregunta para una fantástica ponencia y una fantástica respuesta. Yo, de hecho, he tuiteado una cosa que creo que viene como corolario a lo que acaba de contestar Jimena del Río, que yo puse bibliotecarios, documentalistas, humanistas, filólogos, informáticos, we need to talk. Es como lo de darling, we need to talk. Hay un problema. Tenemos que hablar, y yo considero que la respuesta de Jimena es perfecta, que nuestro trabajo, el de los humanistas, acaba cuando empieza el de la programación, pero tenemos que ser interlocutores válidos. Yo vengo del ámbito de la biblioteconomía y de la documentación, llegué a las humanidades digitales en el año 2002 aproximadamente, cuando nadie le llamábamos todavía así nada en España, pero al fin y al cabo, con esa interlocución hemos llegado a conseguir un discurso que de alguna forma yo creo que es lo que hace que hoy todos estemos aquí. O sea que creo que tu presentación ha sido fantástica y pone sobre la mesa un debate muy interesante. Gracias también por la pregunta.